Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Es extraño no decir muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende del horario que nos esté viendo. Solo buenas noches. Sí. Hoy sí es solo buenas noches. También buenos días, buenas tardes para todas las personas que nos ven en una repetición. Si ya nos cachan después de que terminamos este en vivo, pero usted lo pidió, usted lo tiene y por primera vez estamos en vivo desde Sin embargo al aire. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Meme? ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo estás, Dani? Estamos cansadas. Tenemos que admitir. Dani me representa. Estamos cansadas. Estamos cansadas, pero este oficio te da una adrenalina en días como estos que dices, hay que hacerlo. Sabíamos Entonces, lo que iba a pasar. Tenemos muchas cosas que comentar. Ya estábamos ahorita fuera del aire con esto. Entonces, pues, yo digo que entremos de una vez. Ya entremos de lleno, porque sí hay mucho que comentar esta noche del martes 1 de octubre. Son las 9:43 en vivo, estamos desde la Ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes que se están conectando. Avisen que ya estamos en vivo aquí en Versus para analizar lo que sucedió este día aquí en la Ciudad de México, pero en general en México. Así que vamos a empezar contigo, Meme. ¿Cómo viste todo lo que sucedió este día? Desde el primer discurso que da al momento de tomar protesta la presidenta Claudia Sheinbaum, posteriormente también estuviste en el Zócalo de la Ciudad de México. Vaya, cuando estábamos en San Lázaro, cuando es la toma de protesta oficial y demás, por supuesto que había mucha emoción, se sentía esa emoción. Estás en San Lázaro, es la primera vez que una mujer va a tomar protesta como presidenta de México y era como toda esta expectativa, ¿no? Como datos récords, fueron 350 medios de comunicación acreditados, nacionales e internacionales. De estos 350, al menos 150, hasta la última cuenta que me quedé, eran medios digitales, ¿no? Medios digitales, que también es una representación histórica, porque el comparativo que se hacía con Andrés Manuel es que con Andrés Manuel solamente fueron 20 medios. Bueno. Entonces, de 20 medios digitales a 150. En esta administración, y solamente estamos hablando de los digitales, de los medios tradicionales. Aquí fueron nacionales e internacionales. Entonces, por supuesto que es, entrando como por estos datos, es histórico. En el primer discurso que da Claudia Sheinbaum, digamos que repite lo que había, fragmentos de lo que había mencionado ya en el discurso del Teatro Metropolitano, si no estoy mal fue el 29 de agosto, cuando le dan la constancia, en donde dice, no llegó sola, llegamos todas. Y ese emotivo discurso que, bueno, a mí sí me emociona demasiado cuando Claudia habla sobre, Claudia, la presidenta, habla sobre las tu mujeres. Compa Claudia. Sí, mi comadre, ¿no? Mi comadre, ahorita nos vamos a tomar un café con mi comadre. No, dijo la presidenta, disculpe usted. Sí, la comadre de todas, vamos a decirle. La presidenta, comadre de todas. Cuando menciona no solamente a las mujeres históricas, no solamente estas figuras de luchadoras históricas que han tomado parte del avance democrático para las mujeres, pero también habla de estas mujeres que soñaron y que no cumplieron sus sueños. Claro. Habla de las madres que dieron vida y después de darnos vida nos volvieron a dar todo, y esto es completamente cierto. Habla de las mujeres que cumplieron, que gritaron y que fueron escuchadas, pero también de las que gritaron en silencio y no habían sido escuchadas. Entonces, ese es un mensaje un poco que habla sobre ese México, sí, de las mujeres que durante años históricamente habíamos luchado desde nuestras trincheras porque se nos tomara en cuenta como ciudadanas, no solamente como la mujer sino como ciudadanas sujetos de derecho, tenemos también obligaciones y derechos que podemos votar y ser votadas. Uh-huh. Entonces, es una lucha que en realidad es muy joven, más o menos la lucha ha de tener como la edad de mi mamá, ¿no? Estamos hablando que cuando mi mamá nació, apenas se empezaba a votar las mujeres. Sí. Pues ahora imagínense qué pasa con las mamás de nuestras mamás y las abuelas, que hoy están vivas y que están viendo lo que está pasando, y que algunas te dicen, lo soñé, pero no lo creí posible. Y otras, quizás las más jóvenes, dicen, sí creí que esto fuera posible, pero no sabía cuándo realmente iba a pasar. Entonces, ese primer discurso creo emblemático. Y ya el segundo que da en esta ceremonia del bastón de mando, se me hace bastante simbolismos, puras mujeres representando a las comunidades y a los pueblos indígenas afromexicanos, todas y cada una de ellas representándose el este, el norte, el oeste, y esta representación, la ceremonia, ¿por qué volteamos al este? ¿Por qué volteamos al oeste? ¿Qué representa cada uno de ellos? ¿Por qué alzamos las manos? O sea, toda esta
toda esta ceremonia que emula muchísimo a nuestras raíces, a ese México profundo que se veía olvidado hace un sexenio, un poquito más, pero que siempre ha estado ahí y que en realidad nosotros nos tenemos que acercar a ellos. Se les ha dado como esta responsabilidad histórica de ustedes acérquense a nosotros cuando no es así. Ellos son nuestras raíces, nosotros tenemos que regresar a ellas. Entonces, cuando regresamos otra vez a esta ceremonia, el bastón de mando, y ya viene esta lista de las... pues de los 100 puntos de la presidenta electa, que ya, los abordaremos en otra ronda, pero ya vemos a una Claudia Sheinbaum, ya es presidenta, ya tiene el bastón de mando. La gente, ¿no? Los sentimientos de la gente, pues de alegría por un lado, nostalgia por el otro, el profundo reconocimiento al camino que se inició hace 6 años, pero la enorme responsabilidad que hoy toca, no solamente de la presidenta de continuar y de abrir aún más ese camino, sino también de la ciudadanía, de los medios. Es que es demasiado como para poderlo abarcar en un solo comentario, pero al final son muchos sentimientos, es mucha representación, es mucha historia, y de esa historia formamos parte todas y todos. Alina, también como ves este primer discurso siguiendo en esta lógica que ya planteaba Meme, porque es muy interesante el llegamos todas, ¿no? O sea, al momento también de que vemos a Ifigenia Martínez entregándole la banda presidencial, cuando vemos a una mujer que también ha luchado por muchísimos años y todo lo que ya cimentó en su momento, ¿no? Al momento también de ser una de las pioneras de la izquierda, de la lucha aquí en México, de tratar también de avanzar en temas educativos, siendo la primera mujer mexicana que está graduándose en una universidad como Harvard, regresando, teniendo toda esta conciencia de lucha de clases, una lucha social que además es una parte del emblema del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, que ella misma haya sido esta mujer que la entrega y que lamentablemente no pudimos escuchar el discurso que iba a dar en la Cámara de Diputados, veíamos a una Ifigenia Martínez que es grande, pero que además grande también de pensamiento y de ideología, en todo este simbolismo que hay detrás para entregarle la banda presidencial a la primera mujer presidenta, y diciendo ella en el discurso, con esto, en el discurso que ya no pudo dar, pero que muchos pudimos leer a través de redes sociales, que culmina un momento importante de un avance para las mujeres y que está viendo materializado también por lo que tanto luchó, que una mujer estuviera ocupando ese puesto. Bueno, primero no hay que minimizar, ¿no?, que llegue una mujer a la presidencia. Eso sí es un reto histórico, ¿no? Y sobre todo es el acumulado de muchas de las luchas que se han venido dando en varios ciclos, ¿no? En varias latitudes, y que se ha venido reflejando en diferentes momentos, incluso en América Latina. Hemos visto a presidentas, pues al menos en los últimos que serán 15 años, 20 años, ¿no? Recién que empiezan a llegar las primeras presidentas en América Latina. Llegó Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ahora está Xiomara Castro, estuvo Dilma Rousseff, a quien le dieron un golpe de estado. Yo no me canso de poner ese ejemplo todo el tiempo para mal, ¿no? De cuando los pueblos no arropan a sus presidentas y dejan que los medios de comunicación y el poder judicial del que tanto estamos hablando, bueno, ocurren intentos de golpes de estado, o se materializan, ni siquiera intentos, ¿no? Se materializan esos golpes de estado. Entonces, esas luchas se han venido dando durante muchísimas décadas, durante muchísimos siglos. Las mujeres han venido jugando diferentes roles de acuerdo a sus sociedades. En algún momento también tenían muchísima importancia, en tanto que se habla de cómo tienen un rol fundamental al pasar de sociedades nómadas, ¿no?, a sedentarias, porque descubren las mujeres al criar a los hijos, a las hijas, que se puede sembrar la tierra, ¿no? Entonces la fertilidad de la tierra, es decir, y se les y también es importante decirlo, ¿no? Siempre la opresión hacia las mujeres antecede incluso el modelo actual de producción económico que tenemos actualmente. Es decir, el patriarcado antecede al neoliberalismo, al capitalismo en general. Entonces, bueno, es importante
que hoy una mujer en un país que se había caracterizado como machista, como misógino, llegue con 36 millones de votos. Eso es impresionante en México y en cualquier parte, lamentablemente, ¿no? Porque sigue siendo sorpresa en muchas latitudes. Y en el caso de México también, yo siempre le trato de poner este apellido porque no es que solo sea tiempo de mujeres, ¿no? Sino que sean mujeres de izquierda. Porque si no le ponemos ese apellido, que es lo que creo que a lo mejor, no sé si no lo sé, no sé por qué no se le pone el apellido. Entonces terminamos comprando a dictadoras como Dina Boluarte, como Yanine Áñez, ¿no? Que nos las vendieron en las portadas de las grandes revistas a mitad de masacres, ¿no? Sea en el golpe de Estado. De ser mujeres, claro, y no se trata de eso. Bueno, una de las grandes mujeres en ese sentido, pues fue Margaret Thatcher, ¿no? Que fue una de las principales que implementaron el sistema neoliberal a escala global. O, bueno, hay un montón, incluso también este feminismo liberal llega a tal grado de que hoy las dueñas del complejo industrial militar en Estados Unidos, la mayoría son mujeres, ¿no? O sea, no es solo tiempo de mujeres, sí se están abriendo brechas. Y a eso voy cuando también escucho esta frase de llegamos todas. Creo que hoy escuchamos a una Claudia puntualizando eso, porque creo que es muy sensible, ¿no? O sea, sí llegamos todas y lo vemos en ese sentido histórico, pero lo cierto es que no podemos decir que las mujeres indígenas, las mujeres trabajadoras, las mujeres del pueblo afromexicano, las mujeres, ¿no? O sea, esta frase de Nancy Fraser que dice, sí, se rompe el techo de cristal, pero hay unas mujeres que barren los cristales, ¿no? O sea, hay de mujeres a mujeres en ese sentido. Entonces, a mí sí me parece importante que también se haya comprometido o haya al menos desglosado también que no se trata solo de mujeres en sí, no en abstracto, sino también que hay un montón de luchas ahí que la anteceden. Entonces, bueno, es muy poderoso, ¿no? Fue muy poderoso desde la primera hora del día, la transición a la medianoche, ¿no? Quienes todavía no podíamos dormir, todavía nos aventamos ahí parte de la transición a medianoche, ¿no? El cambio real de estafeta, el que ya se dijera, ¿no? Y creo que ese fue el tema con muchos medios, no sé ustedes cómo les fue, pero decir expresidente López Obrador fue el reto. Bueno, aquí la dije presidente. Sí, bueno, Claudia le dijo presidente, es un discurso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso ya lo iremos ahí desmenuzando, pero claro que es histórico que llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y además, Dani, ahorita que hablábamos de los retos, de lo que representa también que una mujer feminista, porque eso también hay que decirlo, y creo que cada una de nuestros espacios hemos hecho hincapié en que es una mujer de izquierda, pero también que es una mujer feminista. ¿Qué representa y cuáles son los retos en los cuales va a estar ella? Porque al final de los discursos también mencionaba que va a luchar contra toda esta cultura patriarcal que nos encontramos. Cuidado, meme, que por eso no nos van a prestar el estudio. No vengas a destruir aquí, por favor. ¿Cuáles son estos retos que para la presidenta Claudia Sheinbaum va a representar ser de izquierda y feminista? Sí, es un reto importante, pero podemos ser objetivos, podemos tener ahorita toda la fuerza para decir no va a ser imposible cumplirlo, porque lo hemos comentado, ¿no? O sea, no es que por Claudia hayan votado únicamente mujeres, por Claudia votaron hombres y mujeres, y esa era una tarea en la que muchos no confiaban, o sea, de que no, México es un país machista, no, México no está preparado para ser gobernado por una mujer. Bueno, ya se les demostró el pasado 2 de junio que hombres y mujeres son capaces de votar por una mujer presidenta, ¿no? Esa parte ya se hizo, pero hay todo un asunto que sí es muy generado por las redes sociales, por los medios de comunicación, en el que te aguantan a una mujer presidenta, pero le empiezas a hablar de una mujer feminista y empiezan las barreras, ¿no? Así de, no, que empiezan con conceptos como que la ideología de género, que cosas de la Agenda 2030, que hay veces que no se entienden del todo, pero se repiten de manera constante, que es la agenda de Soros, como si Soros fuera el espécimen más dañino del mundo y que está detrás de las peores causas que se nos pueden poner enfrente, ¿no? Entonces, aunque ahorita lo decimos un poco de broma, realmente en redes sociales y en las calles hay gente que sí alimenta también esas narrativas. Entonces, aunque tenemos ahorita mucha fuerza por las imágenes y las palabras que le escuchamos a la presidenta, sí se tiene que avanzar en eso. O sea, el ser
100% pedagógicos y decir, en el ABC, llega una presidenta que está hablando del llegamos todas, de una presidenta que dice, tenemos que hacer política para mujeres, no porque se vaya a desproteger a los hombres, en ningún momento va a pasar eso. Ninguna mujer feminista que llegue a un espacio de poder va a decir, los hombres váyanse y arréglense como puedan y hagan su república de hombres, yo solamente voy a gobernar para las mujeres y ya, se acabó. Eso no va a pasar, no, nunca va a pasar. Entonces, si se habla de políticas que se tienen que enfocar hacia las mujeres, o es por las décadas que tenemos de rezago en todo. O sea, se va a decir muy sencillo, pero es la primera vez que ya se está hablando, y lo mencionaba Claudia Sheinbaum hoy en el discurso de los 100 puntos, de una reforma para empezar a erradicar la brecha salarial, por decir solo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hablamos de brecha salarial? Porque habemos muchas que tenemos ya bastante tiempo documentando cómo es una realidad basada en datos, en estadísticas, que las mujeres ganan menos que los hombres. Dicen, no, eso no es verdad. Empiezan las descalificaciones o empiezan los juicios a partir de la experiencia propia, ¿no? En mi trabajo yo gano menos que una mujer, entonces, por lo tanto, lo que tú dices no es verdad. Bueno, entonces, hay que ser lo suficientemente pedagógicos para decir, qué bueno que a ti no te está yendo mal, pero en general los números dictan que sí, las mujeres tienen un rezago. Y no es un asunto de que, bueno, ahora se va a priorizar en las mujeres y el rezago lo van a tener los hombres. Tampoco se trata de eso. Justo el sistema patriarcal no solamente tiene como víctimas a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? O sea, al momento en el que nos empiezan a excluir de las mujeres a las mujeres históricamente de los puestos de trabajo, pues obligan a los hombres a que ellos sean el sostén de la familia, nos orillan a todas las familias a la pobreza y pues ni modo, la mujer se tiene que hacer cargo de los hijos porque así es el sistema y el hombre es el que sostiene el hogar y ni modo, te aguantas, querías mujer y querías hijos, ¿no? O sea, esa noción de sistema de familia afecta tanto a hombres como a mujeres. El hecho, por ejemplo, porque es como todo un tejido, ¿no? Me lío con otro punto que también estábamos comentando, que se amplíen los horarios de la escuela primaria. ¿Qué permite eso? Que las mujeres se vayan a trabajar, que las mujeres puedan ser incluso independientes. Claro. Mucho se dice, es que cuando hay un tema de violencia familiar, ¿no? Es que las mujeres tienen la culpa porque se quedan, porque se aguantan. Bueno, desafortunadamente hay mujeres que no tienen ni trabajo, ni tienen casa, se irían a la calle, ¿no? Entonces, nos vamos a eso. Si una mujer tiene un horario en el que puede dejar al hijo en la escuela, se puede ir a trabajar. ¿Qué genera eso? Bueno, pues una independencia económica, pero también crecimiento económico para todos, para hombres y mujeres. Así nos podemos ir con varios ejemplos. Por ejemplo, otro que menciona Claudia Sheinbaum, que es el programa que se implementó en la Ciudad de México, de que el agresor sea el que se vaya de casa y no la agredida, porque otra vez volvemos a lo mismo. Te agreden y te sales, pero te sales ¿a qué? A la calle, a vivir de pedir limosna, ¿no? Entonces, estos 100 puntos, por eso son muy importantes, porque sí son todo un tejido que va diciendo, a ver, no es que no se vaya a gobernar para los hombres, no es que se le vaya a excluir a los hombres, pero tenemos que empezar a erradicar esos, ese olvido que sí hubo para las mujeres. Lo hemos dicho, y aunque suene a cliché, hace unos años, en los 70, las mujeres todavía no votaban, ¿no? O sea, en los 50, esto es una realidad reciente, ¿no? Lo mencionaba ella en su discurso al inicio. Nuestras abuelas todavía no iban a la escuela porque la escuela no era para niñas, ¿no? Y eso todavía hay ejemplos y residuos de eso en nuestras familias. Entonces, creo que está la oportunidad de hacerlo, de empezar a quitarle ese oscuro que hay alrededor de la palabra feminista, que no se lo puso la gente, se lo pusieron los medios de comunicación y se lo pusieron las redes sociales. Y creo que hay una oportunidad buena para hacerlo, porque vale mucho la pena, porque no es que el feminismo sea igual que el machismo, también esa es una idea que nos han metido hasta más no poder, pero estamos en el momento de poder hacerlo. Lo más difícil ya se hizo, que es votar por una mujer. Ahora hay que empezar a entender, pero también tiene que haber mucha disposición de la gente de decir, no es que me vayan a excluir, o sea, de verdad que estén tranquilos, no se le va a excluir a nadie, pero sí tiene que haber ahora una disposición
de entender este nuevo panorama político, de decir, pues sí, tienen que llegar todas. Eso no solamente lo tiene que decir la presidenta, sino también la gente. Sí, es muy interesante que todas arrancamos con esta idea del llegamos todas, porque es muy potente, ¿no? La frase que da la presidenta Claudia Sheinbaum y que incluso la da desde este momento el discurso cuando le entregan la constancia en el Tribunal Electoral. Y haciendo, y recuerdo también un poco el tema que mencionabas, Dani, ahorita, estos ejemplos de entender que una presidenta, una mujer presidenta, llegue con este pensamiento feminista, es este punto de entender cuáles son las necesidades de las mujeres para poder convertirlas en políticas públicas, y ahora el reto es hacerla realidad, ¿no? Que esto también vaya construyendo y vaya sumando parte de lo que ya se ha cimentado en este primer sexenio de la Cuarta Transformación. Vienen nuevos retos, viene también una manera distinta de entender todo lo que estamos viviendo y este momento, porque algo que yo también pensaba mucho en el Llegamos Todas tiene que ver con las frases que se escuchan en las marchas, tiene que ver con las frases que hemos apropiado en las luchas y que poco a poco ya se han ido convirtiendo en frases que la gente adopta independientemente de que sea una frase que se haya dado y que se haya gestado en una protesta o en una manifestación para luchar. El Llegamos Todas es también una parte de la respuesta de todo este trabajo que se ha hecho de mujeres no recientes, sino trabajo, por eso decía hace un momento, de Ifigenia Martínez, ¿no? Todo el trabajo que ya estuvo construyendo y todavía la historia como Claudia Sheinbaum, la presidenta, recuerda a cada una de las mujeres. Ahora también la respuesta es, no está sola, ¿no? Para Claudia Sheinbaum, no está sola en cada una de estas políticas para tratar de justamente acompañarnos, porque así ha sido el movimiento feminista y así es como se ha construido y se ha sentado las bases. Lo interesante que va a venir para el sexenio son estos 100 puntos que ella ya da a conocer en el Zócalo de la Ciudad de México y que arranca también con mostrar que se viene todo un sistema de cuidados para las mujeres, que se viene también el momento de entender que somos un país en donde se asesinan a las mujeres, cómo atiendes cada una de estas problemáticas, pero no solo estas, sino también las de las demás personas, las de hombres, las de niños, las de las comunidades diversas que ella misma reconoció el día de hoy en este discurso que da en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, desde ese punto, y también atendiendo la primera parte del discurso de Claudia Sheinbaum, tomando en cuenta los primeros puntos de trabajo, ¿en dónde encuentras tú también que está el reto más grande después de lo que viene, ¿no? Ya el sexenio, porque además también lo que dice ella es, se viene una reforma electoral que más adelante vamos a proponer y que es otra reforma que durante este sexenio no se da. Yo Bueno, escuchaba, sexenio pasado. Sí, sexenio pasado. Y no se daba, recordemos, ¿no? La reforma electoral del 2022 no se dio por la moratoria constitucional, llamado más coloquialmente como el berrinche legislativo. Pero es que son 100 puntos. Y la primera vez que escuché los 100 puntos, que fue cuando arranca campaña, estaban un poco más simplificados. Hoy ya están como más puntualizados. Sí. Y aún así, cuando estaban simplificados, dije, ¿cómo le va a dar tiempo? Pero luego me acuerdo que lo mismo dije con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mira, aquí estamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando dice vamos a poner el satélite, vamos a reactivar todo el sistema aeroespacial mexicano. Todos, o sea, vamos a ser un país de ciencia, pero también de maíz, también de agricultura, un país de mujeres, etcétera, etcétera. Son tantas cosas que son quizás puntos muy finos que en la primera parte de la transformación, lo que abre la puerta, que es la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se veían quizás de manera generalizada, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública. Uno de los grandes cambios que propone Claudia Sheinbaum es transformar la Secretaría de la Función Pública, que estará encabezada por Raquel Buenrostro, ¿no? Ya tomó protesta aparte, porque les toma protesta a su gabinete legal antes de salir a la ceremonia del bastón de mando. Y Raquel Buenrostro ya no va a ser secretaria de la Función Pública, sino que va a ser secretaria de, ¿cómo se llama esta secretaría? Aquí está. Es Secretaría, una excelente decisión. sí, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Recuerdo cuando mencionó a Raquel Buenrostro, cuando todavía estaba ya anunciando a los integrantes de su gabinete, dije, creo que es de los mejores perfiles. Sí. Raquel Buenrostro puso de cabeza cuando estuvo en el SAT. Me recuerdo la moratoria constitucional que se aventaron, y antes de esa moratoria, cuando viene la miscelánea fiscal del 2021, 2022, cuando hicieron estas modificaciones a las ONGs, que ni siquiera eran las ONGs, era una modificación para que personas físicas que deducían impuestos, pero que además deducían impuestos de fundaciones que ellos creaban justamente con fines deducibles, no pudieran, o sea, tuvieron un tope de deducción y no podían hacer una deducción hacia el por cierto, que es la razón por la que estaban estas organizaciones. Recuerdo cómo se hacían unos rollos. Xochitl Gálvez fue protagonista de esto porque aparentemente no entendían de qué trataba la situación. Y Raquel Buenrostro les contestaba como, es que no, a ver, no es para ustedes. O sea, si ustedes quieren seguir donando, donen. Si quieren seguir siendo filántropos, sean filántropos. Pero no me digan que eso lo van a hacer con intenciones de deducción de impuestos, porque entonces ¿dónde queda la filantropía? ¿No? De eso no se trata. Entonces Raquel Buenrostro es uno de los mejores perfiles que incluso cuando la anuncian como secretaria de la Función Pública, Latinus le saca una nota. Y recuerdo que fue de estas notas más ridículas de la vida. Como la de la secretaria de Cultura que fue a comer a la misma taquería a la que va el primo del amigo del hijo del presidente. Era en ese mismo tenor. Y era es que tenemos un audio donde dicen que Raquel Buenrostro... Y era un audio donde mencionaban que querían hacer un trámite, ya ahora era secretaria de Economía Raquel Buenrostro, y querían hacer un trámite para lo de los polos de desarrollo, y entonces era un empresario como intentándose poner de acuerdo con otro empresario para acercarse con Raquel Buenrostro, y Latinus vendió la nota como si eventualmente fuera Raquel Buenrostro la que hubiera estado organizando a los empresarios para que se juntaran y entonces venderles casi un polo de desarrollo. Y recuerdo haber escuchado la nota, recuerdo haber escuchado leer, dije, hay tantas malas notas de Latinus, pero esta creo que se supera en sí misma. Porque tenían que buscarle algo a una de las mujeres a la que simplemente creo que no le hemos encontrado ningún escándalo. Ella, y recuerdo porque fui a cubrir la Agenda 2030, ella no es no le encanta salir en los medios, no es fan de los medios, no es fan de las entrevistas, las da muy amable, pero muy puntual, muy concreta a lo que es. Y ella es una mujer de resultados, es una mujer de acciones, no de palabras. Y perdón que te interrumpa, pero si Raquel Buenrostro tuviera algo, quien se le hubiera sacado sería Salinas Pliego. Exactamente. Que es el que puso así a sudar en el SAT. O sea, ahí es que empieza la guerra contra Salinas Pliego. Exactamente. Entonces, el hecho de Raquel Buenrostro con esta secretaría es... Vaya, si realmente hubiera algo, lo hubiéramos conocido desde que estaba en el SAT. Y el que quisieran inventarle algo hace que todavía sea un acierto mayor, porque sabes que es la mujer ideal para esto. Y esto es muy importante porque algo que todavía no se termina de erradicar es la corrupción. Si bien es cierto que cuando llega el presidente en su esfera principal se hicieron estos movimientos y empiezas a ver, pues sí, menos corrupción. Cuando empiezas a bajar, recordamos el caso Segalmex, ¿no? Que ahí estaba Ignacio Valle, que el presidente dice, otra vez, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dice que Ignacio Valle, pues se lo chamaquearon, ¿no? Pero ¿quién queda en ese ínter? Ciertos funcionarios que estaban en Segalmex. Entonces, la corrupción sigue estando en los niveles medio y todavía bajos. ¿A quién le va a tocar hacer esa otra parte de la limpieza? Pues le toca también a la Secretaría de la Función Pública. Ahora se convierte en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, eso creo que es una de las partes medulares. Además, obviamente, del tema del sistema de cuidados. Ahí yo creo que... con ello sí vamos a ver un DIF que funciona. Me preocupa un poco, tengo ciertos temas porque la actual titular del DIF estaba ya en el DIF. La dejó. Exactamente, ¿no? Nuri Fernández. No, a Nuri la manda a Cipina. A Nuri la manda a Cipina, y la que estaba como en la Procuraduría General de la Familia es la que actualmente sube al DIF. Okay. Entonces, digamos que la estructura se queda más o menos igual, ¿no? Se queda más o menos igual. Entiendo, y yo así lo entendí con la administración de Andrés Manuel López Obrador, que el DIF pues prácticamente se absorbía con los programas sociales, con la Secretaría del Bienestar. Pero en realidad no es así, porque tienes muchas otras cosas que dependen como justamente del sistema de cuidados, los niños, recordamos, ¿no?, las cruzadas contra el hambre que se hicieron, que fallaron, en vez de quitar hambre, dieron hambre. Entonces, esa justamente dependencia en DIF sí tiene varios temas muy pendientes. Y cuando veo que queda más o menos la misma estructura, tengo algunas dudas sobre cómo va a funcionar. Igual y con ella teniendo ya un sistema de cuidados, como promoviendo leyes, reformas, iniciativas, y empieza a funcionar. Pero creo que
valdría la pena también tenerlo como en mente, pensando que ella misma dijo que el 2025 iba a hacer ciertos cambios, porque vienen ciertos movimientos. Y mi duda es justo con el CIPINA, porque el presidente López Obrador mencionaba que el CIPINA no funcionaba y que lo iba a desaparecer como uno de estos organismos paralelos, que eventualmente el CIPINA tiene unas muy buenas intenciones, pero en cuanto a funcionalidad, pues son los mismos que están integrando eventualmente otras áreas. Entonces pareciera que sí es uno de estos órganos paralelos, de gobierno paralelo, y volvemos, ¿no? Como esto de cómo va a funcionar. Tengo varias dudas, pero obviamente no podemos decir ahorita mucho hasta que veamos cómo empieza a funcionar. Pero veo buenas luces, veo muy buenas luces. Vaya, insistimos con los programas sociales. También menciona la reforma de las 40 horas, que qué bueno que la menciona, pero yo le pasaré la estafeta a Lina. Sí. Exacto, porque por dejarlo. Para que pueda darle turno. Y le voy a agregar Todo el poder a los soviets. y le voy a agregar algo más, porque también menciona que no va a regresar el modelo neoliberal. Sí. Entonces, creo que aquí es interesante también ver esta postura, porque vemos parte de todo el proyecto, cómo ya se sientan las bases con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos 1001 veces la palabra neoliberal, entendimos el modelo, cómo fue que funcionó, cómo fue que se repartieron las riquezas en ciertas esferas y cómo sí se puede repartir desde abajo, ¿no? Se puede cambiar desde abajo con una visión como la intentó dejar el presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el humanismo mexicano. A cobrar cada la quien. ideología. Aquí pone un botecito. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos de vacaciones? No, es para mí. Es para estás pensando. Sí. No estás viendo dónde va a ¿Estás ir. viendo aquí? Bueno, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum se pregunta, ¿no? Y lo dice en el Congreso, habría que preguntarnos cómo es que con los recursos que se tenían se disminuyó, se sacó a 9.5 millones de personas de la pobreza, cómo sin endeudarse, ¿no? O sea, esas son las preguntas que tendríamos que estar revisando, pero que a mí me parecen insuficientes y a mí sí me gustaría decir, ¿no? Lo que vimos, y voy a rescatar el resto del sexenio, las propias palabras del expresidente López Obrador, que estos eran los cimientos de la cuarta transformación. Es decir, estamos hablando de que la transformación tal y como la conocemos hoy tendría que ser el piso mínimo, ¿no? Y hay una agenda de algunas reformas que se establece, pero el techo está todavía muy lejos y está en el horizonte. Revertir cerca de 30 años de un modelo rapaz, ¿no? El capitalismo llevamos más, pero de su fase neoliberal en México arranca en los 80s con los acuerdos, ¿no? De libre comercio y después se materializa con mayor fuerza el 1 de enero del 94. Es muy difícil, ¿no? Que en 6 años pudiera recuperarse la industria nacional, que se acabara con la dependencia en ciertas áreas de importaciones, ¿no? La relación que es tan... que estoy aprendiendo mucho, estoy haciendo diagonal, tomando un curso sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, y es tan... caótica, tan diversa la relación con un Estados Unidos, que obviamente en 6 años sí se hizo, pero no es, digamos, el que se acabó el neoliberalismo. Yo sé que el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, pone, ¿no? Ahí y parte de los grandes éxitos de esta administración es lograr instaurar también ciertas narrativas, lenguaje, dar una disputa ideológica, y una de ellas es: se acabó el neoliberalismo, ¿no? Pero en lo material y en lo concreto, pues el neoliberalismo no se acaba por decreto. Entonces sí hay medidas antineoliberales. Una de las características, y lo he hecho muchas veces en esta mesa, del neoliberalismo es que se suele ampliar la jornada laboral, se disminuye el salario mínimo, y lo que vimos ahora fue que se amplió el salario mínimo, se acabó con el mito de que iba a venir una inflación desastrosa que a nadie le convenía. Bueno, se incrementa el ingreso popular no solo a través del salario mínimo, sino de los programas de redistribución de las riquezas del Estado, que son estos programas sociales convertidos en derechos sociales. Vemos la recuperación de los recursos naturales, de las playas, ¿no? O sea, todo eso que se desmanteló durante los gobiernos de Zedillo, de Salinas, de Miguel de la Madrid, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera. Lo vemos, ¿no? Que se recupera el litio, se busca recuperar la industria eléctrica, se opta nuevamente por una soberanía energética, se adquiere Deer Park para que, pues entonces, ¿cómo es que producimos tanto petróleo?
petróleo, ¿no? Lo mandamos que nos lo refinen y nos los vendan al triple. Entonces se adquiere Deer Park. Es decir, sí hay un montón de esas cosas que no son suficientes a la luz del desmantelamiento del Estado mexicano, porque también en otras administraciones se nacionalizó la industria eléctrica, ¿no? Durante el priismo. En otras administraciones se trató de recuperar también ciertas partes que estaban establecidas en la Constitución. Entonces, digamos, eventos así son insuficientes, porque también el PRI hizo varias de esas cosas, constituyó esto que hablábamos en alguna mesa, ¿se acuerdan del PRI de las instituciones, no? Eso era lo que teníamos que rescatar del PRI. Bueno, es decir, se consolidan unas instituciones, se desmantelan otras. Durante este sexenio hay mucho simbolismo, hace falta también una tecnificación y profesionalización de la gente en el quehacer, ¿no? Y que también eso tiene que ver con si se profundiza o no esta transformación ideológica, porque también mucha gente es como sí, la austeridad republicana, sí, no es un lugar de cargos, ¿no? Pero entonces el horizonte siempre es ser diputado, el horizonte siempre es ser senador. Entonces, bueno, todo esto para decir que lo que hoy plantea la presidenta de la disminución de la jornada, a mí no me fascina, ¿no? El cómo lo dice, porque pues estamos aprobando, ¿no? Las reformas que se quieren, porque se tiene el quórum, porque se tiene, y pugnamos por eso y salimos a la calle, informamos a la gente diciéndole hay 20 reformas, y yo sí salí a la calle y le dije a la gente, se va a aprobar la reforma a la vivienda, ¿no? Que el Estado nuevamente construya vivienda, y hoy lo propone la doctora, que se van a construir 1 millón de viviendas en el sexenio, y espero que sea así. Clara Brugada también ha propuesto un sistema muy similar en la Ciudad de México para jóvenes, para las comunidades excluidas, ¿no? Y yo salí a decirse, una de las propuestas es que se va a disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Hoy las y los mexicanos por obligación tenemos el deber de trabajar 6 días a la semana, 8 horas al día. Tiene que disminuirse. Si estamos en un modelo antineoliberal, tenemos que disminuir sí o sí la jornada laboral. Y lo que plantea la presidenta es, lo vamos a debatir, ¿no? O sea, vamos a hacerlo gradualmente, paulatinamente, si no mal recuerdo es la palabra que utiliza. Y pues sí, son 6 años. O sea, le da un plazo muy largo. Sí, 6 años es mucho para la gente que no ve a sus hijos, no ve a sus hijas, para la gente que tiene doble, triple jornada laboral en este país, para la gente, o sea, es decir, sí tenemos que apresurar ciertas medidas y una de ellas es esa. Y esa yo sé que no va a ser fácil, porque los grandes poderes fácticos en este país, los grandes empresarios, los Salinas Pliego, los Germán Larrea, han incrementado también su fortuna. O sea, cuando dicen por el bien de todos, primero los pobres, es una realidad que es indiscutible, me parece, pero también dejamos de lado que a los ricos también les fue muy bien este sexenio y tienen el mismo poder, ¿no? Que había sido rebatido o contenido por una figura con autoridad moral, con un montón de cosas que era Andrés Manuel López Obrador, que ahora entre la misoginia, que yo creo que se va a desatar mañana a primera hora, ya lo habíamos venido pero viendo. Va a venir más fuerte. Claro, yo creo que la escalada va a ser brutal y que ahí es en donde se va a poner a prueba, ¿no? Con eso cierro, lo prometo, se va a poner a prueba si realmente se sentaron los cimientos de esa cuarta transformación, que van a tener que darse a conocer y se va a poner a prueba en la gente que nos está escuchando, si está dispuesta a realmente salir y defender su proceso, en exigirle ese proceso que se disminuya la jornada laboral, en estar tuiteando, en estar comunicando, en estarse organizando en comités de base, en estarse formando políticamente. Así que yo creo que mañana nos amanecerá, ¿no? Con más retos que promesas. Sí. Solo añadiría rápidamente que sí salta una especie de, ¿qué podremos decirle? Contradicción. O sea, que, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, esa sí se haya defendido así de no, nada de diálogo ni consenso, esa va. Y con la reforma de las 40 horas sí se hable de que se tiene que dialogar, ¿no? De que se tiene que ir paulatinamente. Sí, cuando pues es, o sea, no solamente es el salario, sino también el reducir una jornada. Están ahí los datos. Tiene que ver con los interlocutores, ¿no? Ajá. Porque se dialogó con el pueblo la reforma al Poder Judicial, pero cuando te pones con los empresarios, aun cuando les va bien, aun cuando sabemos que no les estás expropiando, ¿no? Yo me acabo de acordar una anécdota. Evo Morales me contaba una vez que lo entrevistaba, ¿no? Y me decía que un día se reunió con los empresarios, ¿no? De Bolivia, y los cita temprano y les dice, tengo una noticia buena y una mala, ¿no? ¿Cuál quieren primero?
pero dice la buena, ¿no? Todos dicen, sí, la buena. Y dice que no los vamos a expropiar, ¿no? Ay, qué La chévere. madre Respiraron les toca tranquilo, pagar, ¿no? Más impuestos que les toca. Entonces, claro, cuando el interlocutor es alguien tan monstruoso y poderoso como estos empresarios, que Andrés Manuel los describió en su momento como esa mafia en el poder, Mafia ¿no? en el poder. Siguen teniendo mucho poder. Pero justo con el tema de las 40 horas, o sea, tenemos que partir de la base. Hay gente que ni siquiera trabaja 48, trabaja mucho más de las Sí. 48, ¿no? Además, en México se trabaja mucho y se gana poco. Son las Exacto. dos cosas. Es que el argumento, por ejemplo, el de Carlos Slim y de muchos otros empresarios es que entre más trabajas, mejor te va. Y digo, pues es que depende, no. ¿no? Y luego Carlos Slim, digo, empresario, y sí, lo que tú quieras, suma y invierte, todo, bájalo, todo maravilloso. Mucho mejor que Salinas Pliego, sí. Pero me dicen, no, luego, es que ¿por qué vamos a jubilarlos, no? Mejor los jubilamos cuando sean más grandes. Cuando Y- ya no pueden ni moverse. y yo ¿no? así de, bueno, ojalá todos los adultos mayores pudieran jubilarse de mayor edad ganando lo que gana Carlos Slim, porque desde ese sueldo y desde ese trabajo, por supuesto, como de que no, ¿no? Sí, y también lo que platicábamos en el versus pasado, que por está haciendo aquí propaganda, lo puede encontrar en Estudio B, porque hablábamos de todos los mitos que cayeron en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Del expresidente, porque uno de esos temas tenía que ver también con darle más derechos a la ciudadanía, de reconocer que sí trabaja mucho y que poco a poco se ha ido avanzando, ¿no? Subir el salario mínimo, que también es parte de lo que hoy menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, de continuar con la meta. Y como decía Salina, se está cimentando apenas, es la base para seguir construyendo, y es por eso también que le llaman el segundo piso. Lo que sucede, y a mí lo que también me deja esta jornada que vivimos y la jornada del 30 de septiembre, porque van muy, muy de la mano, es ver cómo se despide el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cómo reciben a la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo también la gente sale y entiende cada uno de estos temas que estamos tocando. Todo lo que ya se trabajó en este momento para que justo entiendan que tienen que gritar y pedir que venga la reforma de las 40 horas, ¿no? Entonces, la leycilla, que se siga avanzando Sí. en cada uno de estos temas, y que también ahora tiene una carta muy poderosa Claudia Sheinbaum, que es la que tiene una mayoría que no se había visto y que no tiene las mismas cartas con las cuales jugó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese sentido, ¿cómo también avanzar? Ya lo tomabas ahorita un poquito, Dani, al momento de decir, se le dio prioridad, y eso también fue parte de el último tramo del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de pasar 3 reformas que le había costado. 2, una de ellas tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, la reforma de los pueblos originarios, que también reconocer a cada uno de las culturas que hay en estos pueblos originarios, y también la que tiene que ver con la Guardia Nacional. Pero ¿en dónde quedan entonces también cada una de estas reformas que tienen que ver con la sociedad inmediata, ¿no? Que las han exigido, y que esta carta la podría jugar muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, creo que la gran diferencia es que hace 6 años estábamos como todos expectantes de lo que podría pasar y de lo que podría hacerse realidad. Un caso muy básico, por ejemplo, la apertura de Los Pinos, ¿no? O sea, así como de, Sí. caray, si uno se iba a poder entrar ahí donde se dormía la gaviota o cosas así, pues sí, o sea, se hizo, y 6 años después ya es un lugar en el que puedes ir a pasar tu fin de semana, ¿no? Y entrar a donde dormía la gaviota. ¿Dónde cocinaba? No creo. No cocinaba. No creo. No, o sea, cositas así, ¿no? Claro. Hace 6 años estábamos así como ¿de verdad va a hacer conferencias de prensa diaria a las 7 de la mañana? ¿de verdad ganó? Así, No, sí, de verdad sí, me sí, es respetaron, de verdad Sí, me sí, sí. respetaron ¿De el verdad triunfo, ganó? ¿no? Sí. Así, de verdad, híjole, no. O sea, estábamos como ¿Esto es real? más en la expectativa, Claro. y ahorita ya estamos en un entendimiento compartido, ¿no? O sea, lo que hemos señalado de que la gente ya te maneja, y así como cualquiera de nosotros tendría que hacerlo, te maneja lo de mayoría calificada y cómo es que se aprueba. Hasta luego nos los corrigen. pasos, ¿no? Ajá, Eso, los pasos gracias. de primero diputados, luego senadores, esto y aquello, y ya después se promulga en el DOF, ¿no? O sea, ya, eso ya estamos como en un asunto más operativo, junto con toda la gente, todos. Entonces creo que eso se ve reflejado hoy en los 100 puntos que presenta Claudia Sheinbaum, Claro. ¿no? Porque creo que si parto de decir que hay un entendimiento de todos del momento en el que estamos, hay un entendimiento de lo más necesario,
¿no? O sea, por ejemplo, lo que más revuelo causó es esto que estábamos comentando, de que Claudia Sheinbaum como que sí da un paso para atrás en este asunto de las 40 horas, porque la declaración anterior era que no iba a ir. O sea, de hecho, vamos a platicarlo. lo reforzó incluso Monreal, Sí. que dijo no es prioridad. Gerardo Fernández Noroña dijo, nadie está pidiendo en las calles una reforma por una jornada de 40 horas, cosa que es por completo falso. O sea, sí se estaba como todo acomodando para decir, no va a ir, ¿no? Ya hoy, aunque no nos guste, al menos a mí no me gusta la palabra paulatinamente en el sexenio se irá logrando, al menos ya está. Otro punto. Compromiso. Es un compromiso. Que hay que presionar. Sí, y en las calles. Claro. Porque sí ha habido presión en las calles, eso para Gerardo Fernández Noroña. Pero me iría con otros asuntos. El tema de salud, que es muy, muy, muy importante. O sea, yo también, eso desde mi perspectiva, todavía fue muy desafortunado que el presidente el 1 de septiembre pues dijera, aunque después dijo que era un poco de broma, no me pareció ni de broma, correcto que dijera que si el servicio de salud de México era como el de Dinamarca, ¿no? O mejor, y mejor, ¿no? O sea, ni de broma, yo al menos eso lo digo en una perspectiva personal. No me pareció porque, pues, al mismo tiempo que lo estás diciendo, mucha gente está padeciendo un sistema de salud que no es ni siquiera el mínimo decoroso, ¿no? Para mucha gente, entonces, pues, suena una mala burla. Entonces, creo que en las palabras que da Claudia Sheinbaum el día de hoy se nota como ese integrar cuestiones que estaban hasta fuera de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el sistema de cuidados jamás formó parte, y eso forma también parte de un sistema de salud, nunca estuvo en la agenda del presidente López Obrador. Entonces, bueno, ahí te vas como, pues vamos a empezar a entrarle a eso. Lo del plan para los primeros 1000 días de vida, que bueno, ahorita por mi condición personal me hace mucho sentido, obviamente. O sea, de que las mujeres embarazadas puedan tener atención los primeros 1000 días, los primeros 1000 días, ¿no? O sea, porque ahorita uno va al IMSS y pues todavía te enfrentas hasta con violencia obstétrica, ¿no? O sea, eso sigue pasando. Entonces, empezar a decir, pues necesitas atención médica desde los primeros 1000, de esos primeros 1000 días de tu bebé, pues es empezar a meter cosas en la agenda que son importantes, ¿no? Que deberían estar ahí y que ninguno de los expresidentes, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo habían tenido en cuenta. Entonces, al menos que lo esté nombrando, que lo esté incluyendo, regresando, saliéndome del sistema de salud, me puedo ir a otro caso que es lo de ya integrar a los trabajadores, a los repartidores de aplicaciones para que sean merecedores de derechos laborales. O sea, también es un asunto que en el mundo allá hay sindicatos de repartidores que están exigiendo sus derechos. Aquí pues tenemos un problema de sindicatos terrible, es muy difícil. Pero sí hay un sindicato de repartidores de aplicación. Es muy difícil que los sindicatos cobren realmente fuerza, pero hay intentos de organizaciones para decir, oigan, nos están maltratando estos que nos llaman socios y que llamándonos socios se libran de darnos lo básico, ¿no? Entonces, son cosas que valen mucho la pena, aunque sea nombrarlas. Lo del Estado de México, también como mexiquense me encantó. O sea, que ya sea... La zona oriente. Sí, como mexiquense, o sea, no puedo decir otra cosa más que bravo, por ya decir, se van a poner a trabajar presidentes municipales y la gobernadora. Y ya nos vamos a poner a reactivar. Porque no es que Chalco se inunde porque, tiraron mucha basura este año. No, o sea, tiene 20, 30 años. Son igual. Años de olvido y decadencia política en todo el Estado de México. Entonces, es bueno recuperar esos puntos y no ceder. No ceder. A lo mejor va a haber muchas tentaciones, quizás en el camino, el poder es mucho, pero la gente sí creo está en un plan de... Todo lo que estás diciendo lo estoy anotando porque lo voy a exigir. Entonces creo que es un muy buen momento también para nosotros, no como periodistas, sino como gente en general, población en general, pueblo, de decir, pues
le vamos a entrar porque yo quiero ese segundo piso que sí, o sea, no es el techo, es el segundo piso, como dice Alina. apenas. Ojalá se sigan construyendo más pisos para ver qué tanto más se puede seguir avanzando en este camino. Pero, ¿qué creen, muchachas? Estamos ya a nada de terminar. Sé que se nos ha ido muy rápido. Lo estamos disfrutando mucho por acá. esta transmisión. Aquí a toda la siendo gente. los apuntes de Dani. No, aquí están los comentarios. Mira, aprovecha para leer algunos de los comentarios porque esa es una de las oportunidades que tenemos hoy de que estamos en vivo. Entonces, muchas gracias a todos los que siguen conectados. Ha sido una jornada maratónica. Pero sí, valía mucho la pena que estuviéramos Saludos a aquí. todos. Saludos, Tiguerón, Sí, aquí está Gaspar, Tiguerón, Gaspar, Liliana González, Calibán. Bravo. Mira, Calibán sacaba un comentario a lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Que porque no nos indignamos, pero dice es que no todos los hombres son feministas o no deberían de ser feministas. Nadie está diciendo que deberían o no deberían. A lo que nos referimos es que, por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Hay gente que hoy todavía se está peleando porque se le va a decir presidenta. Con A. Sí. Ese es el ejemplo De Noroña, mínimo, ¿no? de Noroña no vamos a estar hablando. Es el ejemplo tan mínimo que hay mucha gente que incluso dice es que cómo pueden llamarse reporteros o periodistas si no saben que se escribe con E, presidente, porque es neutral. No, a ver, espérate, presidenta es una palabra, sí es palabra. Comandanta. Como comandante, ahí vamos a tener un tema por cuando empecemos, porque creo que en comandanta sí dicen comandante, la primera comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí sí el antecedente también es el EZ, ¿no? La Exactamente. Ramón. Exacto. Entonces, ella pidió explícitamente que se le dijera presidenta, la palabra existe y a eso nos referimos un poco, ¿no? Como que todavía está con algo tan mínimo con cómo se le va a llamar o cómo nos vamos a referir a ella, como lo que justamente están comentando, lo que va a venir en los próximos días. Porque mañana, las notas, no sé cuántas, hagan la apuesta, hagan la terna en su casa, vamos a hacerla aquí también. ¿Cuántas pizzas debemos? Ya no sé. Pero mañana no sé cuántos medios, pero alguno va a sacar un comparativo entre la primer mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, si Claudia es un Sheinbaum proyecto, se tarda 45 minutos, van a decir, la mañanera de Claudia Sheinbaum se tardó 45 minutos, mientras que las de Andrés Manuel López Obrador... Sí. Así La dama de hierro. Exacto. Sí. No, la dama de hielo le decía tu tía Xochitl Gálvez. Entonces, tu tía. Mi tía, tu comadre, no, bueno. Oigan, O sea, sí. eso es justo a lo que nos referimos, como ese tipo de comentarios que lamentablemente siguen pasando y que además, y yo mencionándolo también, a las mujeres se les pide que demuestren que pueden. Cuando a los hombres realmente nunca se los exigimos, ¿no? Sí. Sí, no, en eso sí se sigue la comparativa y creo que no terminamos, ¿no? Sí. No vamos a terminar. Entonces, ya por último, un breve comentario, chicas, que también habíamos acordado hablar sobre... Hoy vimos ya las últimas imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde pongo... Sí, voy a poner mi monedita. botecito de 5 pesos cada que le digan presidente. Yo traigo la cajita. ¿Cuál es la reflexión que haces, Meme? Termina una era, termina. Sé que es difícil porque hay mucho que decir, pero seamos un poco breves porque ya Pero todas... contrólate, Meme. Contrólate, Meme. Contrólate. Gobiérnate. Exacto. No, es que se cree mucho porque le hizo la última pregunta Ah, sí. al expresidente. Ojalá hubiera tenido la Todo oportunidad. mundo. Ojalá hubiera tenido Por la favor, oportunidad no. ya como de pasar a la última, pero bueno, al final no se pudo, etcétera. No, pero sí le hiciste tú Pero la última esa pregunta. creo que, vaya, el presidente en la respuesta que le da a Dalila vuelve a demostrar esa resistencia, ¿no? Como de vienen otra vez, y vienen otra vez, y vienen otra vez, pero aquí sigo y resistí y seguiré resistiendo hasta el último momento, hasta el último minuto de mis días. Pero estamos hablando de una reflexión, estamos hablando de un presidente que deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, que puedes estar o no de acuerdo con él, pero te dejó una lección o aportó algo a tu vida. Entonces, que su último mensaje haya sido dedicado al pueblo, que esa última respuesta haya sido dedicada al pueblo, cuando dice que su mayor aprendizaje como presidente fue que el pueblo de México es amoroso, que es extremadamente amoroso, y que ese mensaje a los políticos que es quieran mucho al pueblo
y si no les alcanza con querer al pueblo, al menos no lo ofendan, respétenlo, no lo ningunen. Ese es el emblema de Andrés Manuel López Obrador. El ejemplo, eso cierra completamente el círculo de lo que ha sido no solamente su periodo como presidente, sino su carrera política. Y deja una gran lección para todos, medios de comunicación, periodistas, de manera personal, de manera profesional. A todos les dejó un antes y un después. Sí. Y creo que esa sacudida no solo era indispensable, sino que era urgente. Aline. Bueno, yo me quedo con que nos tocará rescatar eso que se dijo en tiempo real y que con el tiempo se va a ir dimensionando, ¿no? A qué se refería, y habrá que rescatar incluso esos mensajes que le deja sí al pueblo de México, pero incluso también a quienes están militando en esa transformación, ¿no? Sea el partido, sea el gobierno, y esto que no se vuelvan consignas, ¿no? Porque también se corre el riesgo de repente, así como el Che, ¿no? Que todo el mundo trae al Che en la playera, ¿no? Y trae la boina y trae al Che por todos lados. Es el emblema. Claro, pero al final se va deslactosando, se va descafeinando, se va reinterpretando a modo para que unos sigan, ¿no? Perpetuándose, para que unos sigan ahí. Entonces, yo creo que eso va a ser muy importante. Sin duda, las imágenes son muy fuertes, porque yo he contado una anécdota, fue hasta que de repente una jefa me dijo, no le puedes decir a Andrés Manuel, es el presidente Andrés Manuel, pero es que yo crecí viendo al presidente, expresidente, toda mi vida, ¿no? O sea, yo lo recuerdo en mítines en Xochimilco, iba cada cierto tiempo y como jefe de gobierno y como líder del PRD, o sea, yo recuerdo haberlo visto un montón, ¿no? Yo recuerdo, o sea, estas síntesis que hacen de la vida en sí de Andrés Manuel, pues no es que también fue parte de mi vida, ¿no? Así como recuerdo al EZLN llegando, y lo he contado muchas veces, mi primer mítin en la vida es en marzo del 2001 con el EZLN. Pues también recuerdo a Andrés Manuel en el desafuero. Entonces, son vivencias que a muchos y muchas les interpelan, ¿no? Y cerraría diciendo esto que me decía hoy mi compañero, ¿no? Íbamos al Zócalo y él estaba como viendo todo lo que pasaba y me decía, oye, pero con Andrés Manuel fue así, porque él no fue, ¿no? Y yo le dije, no, y esa es la grandeza, ¿no? Que eso no pasa en otras partes, porque eso, Lula llega arrasando a un tercer sexenio, los Kirchner, pero hay un desgaste brutal. Pero que hoy sea el doble o triple tal vez de gente que estuvo ahí en la Asunción del 2018 es brutal. Entonces yo creo que nos tocará con tiempo ir desmenuzando lo que sí pasó, lo que ocurrió, lo que se queda, lo que hay que profundizar. Yo no diría como estos traidores como Lenín Moreno y demás, ¿no? Que dicen, las cosas se hicieron mal, ¿no? Más bien es cómo se le corrige el camino, pero desde la transformación. Entonces, pues bueno, ya le tocará a la audiencia, ya me aventaré ahí los comentarios de todos y todas, a ver cómo les tocó hoy, porque la chilladera fue la constante en todos los espacios que me paré hoy, sean los medios públicos, ¿no? Sean, yo veía ahí los comentarios de la gente y que si el tweet y que si, bueno, no se diga hoy en el Zócalo, ¿no? Pero fue tremendo. Entonces, a ver qué pasa. Sí, mi hermana también me escribió temprano y dice, ay, es que lo sientes tuyo, ¿no? O sea, claro. Porque te acuerdas de esas marchas del desafuero, que íbamos bien chiquitas, pero ya estabas ahí gritando no al desafuero y todo esto, o sea, y luego al siguiente año yendo a asomarte al plantón y así de ver todo esto, y ya porque, o sea, la figura de López Obrador no se limita a los últimos 6 años, ¿no? Por eso creo que el momento, al menos del día de hoy, que más retrata este fin de una era, porque ya cuando se va, o sea, ya estaba también todos amontonados con Claudia Sheinbaum, que para la selfie se me hizo una exageración por parte de los diputados, que todo el mundo quería ahí la foto con la presidenta. Ya ni siquiera se alcanzó a ver la salida de Andrés Manuel, pero fue así como de, oye, es que aunque no lo están enfocando, ya se va. O sea, sí fue como impactante. Pero creo que la figura que recupera Claudia Sheinbaum es muy atinada con esta frase con la que él cierra su discurso del desafuero en ese mismo lugar, en la Cámara de Diputados, en abril del 2005, donde dice, ustedes a mí ya me juzgaron, a ustedes ya les dijeron que me tienen que quitar el fuero, entonces ya no espero nada. Pero recuerden que a ustedes y a mí falta que nos juzgue la historia. Y que el hecho de que Claudia Sheinbaum haya recuperado esa frase y que le haya dicho, y ya te juzgó,
porque sí es un presidente que cierra con más apoyo del que con inició, ¿no? Entonces, creo que le da su lugar importante en el evento del día de hoy. No era para menos, aunque todo el mundo esté diciendo que es necesario que Claudia Sheinbaum se haga a un lado de la figura de Andrés Manuel. No va a pasar, ¿no? Sería un error muy tonto, ¿no? Por parte de Claudia. Pero creo que sí le da un muy buen cierre a toda esta carrera de Andrés Manuel López Obrador, porque sí, su lugar en la historia ya lo tiene y ahora pues les toca a otros cuidar ese legado, sí que no se convierta en una figura más de decoración, de que la estrella roja, que el Che Guevara, como bien decía Lina Duarte, sino de realmente concretar ese plan de gobierno. Sí, hay algo también con lo que me quedo de el ciudadano expresidente Andrés Manuel López Obrador, es también esa forma de que justo ustedes recuperan esas protestas que vivieron, todo lo que se vivió, pero hay mucha gente, muy probablemente aquí en el chat, que cuando se hablaba del desafuero, tenían una muy mala percepción de Andrés Manuel López Obrador. Sí. La campaña lo que decía realizó la semana pasada, era el loquito que se puso la banda de presidente legítimo. Pero que se la puso Ifigenia, además, en el 2006. Además, en 2006. No, se la puso fue Rosario, ¿no? Sí. Sí, fue Rosario. En una de las dos señoronas. Sí. Pero justo es eso, ¿no? O sea, cómo logró crear esta idea de decir, hay otra manera de gobernar. Me intentaron generar una idea a través de los medios de comunicación. Toda la oposición no se dio cuenta del personaje que le estaban ayudando a crear a el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y eso es parte de lo que recupero y con lo que me quedo, y por lo cual también entiendo que se muere una era, ¿no? Termina esa etapa del luchador social, de la persona que salió a comer descalzo incluso en algunos pueblos, en algunas zonas en las que fue difícil acceder. Todo ese camino se vio reflejado y mucha gente por eso entendemos por qué se siente con ese ánimo de tristeza, por qué tiene todavía ese pensamiento de necesitamos que regrese Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con eso me quedo, con estos dos mundos que la oposición intentó destruir, intentó poner una barrera, y que ahora vemos que esos dos mundos están tratando de unirse y tratando de entender la gente que estamos, y si nos unimos podemos tener resultados para muchos de nosotros. Y claro, el sol sale para todos. Sí. Y ahorita que dices de la oposición, lo más chistoso es que ya sin Andrés Manuel no se acaban sus problemas. O sea, mañana van a seguir. Sí, o sea, es que Andrés Manuel se queda en el corazón de millones, y si no se te quedó en tu corazón, se quedó en tu cabeza, porque estás soñando y pensando en él todo el tiempo. ¿No? Andrés Manuel se va por ahí. Mucho aprendizaje. Pero ahí se queda. Cerró su ciclo como político, pero inicia su ciclo como una figura histórica. Sí. Pues sí. Ya no hay más que agregar. Muchas gracias, chicas, por haber que se conecten los martes, porque va mucha gente en el chat que pregunta, ¿no? También de este programa. Así que todos los martes. Todos los martes. Pero por Estudio B. Así que vayan y suscríbanse. Sí, que es el canal hermano de Sin Embargo al Aire. Entonces, todos los martes a las 10 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Versus. Nos encuentra con esos comentarios que también tratamos de hacer de una manera más ágil, más desenfadada, pues al estilo del periodismo que se hace desde acá, desde las mujeres. Muchas gracias. Qué interesante que desde temprano arranca esta transmisión con Dani Barragán y conmigo, mujeres, Paulina Soto, y aquí estamos todavía. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Y pues salud. Estar aquí. Saludcita. Con agüita. Saludcita con agüita, y en honor a lo que inicia. Hay presidenta con A. Hay presidenta con A. Saludos a periodistas con A. Muchas gracias. Saludos a todos los que están por acá. Suscríbanse y síganos en las redes sociales. Amiga la monja. Ay, ya terminó la misa. Ya terminó la misa, querida monja. Querida monja, sí, es que es la monja, Sor Juana, el padre Juan Diego, y luego está también Chuchito. Sí. Vienen, es el clero que vienen a su misa. Los trajo Meme. No, para mí me dijeron. Pues yo no lo conocía. Piensa que es vino de la sacristía. O rompope. Suscríbanse y nos vemos el próximo martes. Suscríbanse a Sin Embargo al Aire y Estudio B. Bye, gracias.